Buenas noches de nuevo, ahí creo que estamos grabando. La intención de esta grabación es avanzar con este ejercicio de probabilidad, que nos propone lo siguiente. Se sabe que en un curso de estadística de 40 personas, aprobó un examen el 75%. ¿Sí? De los aprobados, se sabe que 21 son mujeres. De los no aprobados, se sabe que el 60% son hombres. Si elegimos al azar, responda, ¿no? Y tenemos una serie de preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un examen y que sea de una mujer? ¿Cuál es la probabilidad de elegir un examen no aprobado? ¿Y cuál es la probabilidad que, sabiendo que aprobó, bueno, esta persona sea un hombre? ¿Sí? Entonces, para esto nosotros tenemos ahí dando vuelta teoremas que ustedes lo pueden encontrar en la literatura, ¿sí? O podemos aplicar un cuadro, que en el cuadro nosotros lo que vamos a hacer es un cuadro de contingencias, y este cuadro en el cual nosotros vamos a plantear los diferentes escenarios. ¿Y por qué podemos hacer este cuadro? Bueno, porque acá tenemos procesos que se conocen como dicotómicos. ¿Qué quiere decir que un proceso es dicotómico? Que puede tener solamente dos resultados y que estos resultados, además, estos resultados son excluyentes. Ejemplo, podemos elegir entre hombres y mujeres. Si alguien es hombre, en nuestro caso, ¿no? En nuestro ejemplo, no podría ser mujer. Y si alguien es mujer, no podría ser hombre, ¿no? En nuestro caso. Y después también sabemos que ya sea hombre o mujer, puede haber aprobado o puede haber no aprobado, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar como que hay soluciones, ¿sí? Que son dicotómicas y que además estas soluciones dicotómicas son excluyentes, porque una persona, por ejemplo, ya sea hombre o mujer, no puede haber aprobado y desaprobado al mismo tiempo, ¿no? O sea, aprueba o desaprueba. Y después es de sexo femenino o es de sexo masculino, ¿sí? Acá no quisiera entrar en discusión de género, ¿no? Dejémoslo ahí al margen, es un ejemplo el que estoy planteando. ¿Sí? Así que vayamos a la solución. Podemos armar el siguiente cuadro. Por un lado, podemos decir que vamos a incluir en las filas a los aprobados y a los no aprobados. ¿Sí? Y también sabemos que hay mujeres y hay hombres. ¿Sí? Sabemos que el total, vamos a anotar por acá total, ¿sí? Y por acá también, total, ¿sí? Sabemos que el total de personas del curso, ya sean aprobados o no aprobados, ¿sí? Son 40. O sea que tenemos 40 personas como muestra. ¿Y qué más sabemos? Sabemos que de estas 40 personas aprobó el 75%. O sea que el total de aprobados, ya sean mujeres u hombres, es el 75% de las personas que asistieron o que estaban inscritas, por ejemplo, en ese curso de estadística. ¿Sí? Así que haría el 75% de 40. ¿Sí? 75% por 40 me dice que aprobaron 30 personas. Y si aprobaron 30 personas y el total son 40, podemos saber cuáles son las personas que no aprobaron, ¿no? Por diferencia, sabemos que las personas que no aprobaron o son el 25%, ¿sí? Lo que falta para llegar a 100, o es la diferencia entre los distintos valores que tenemos acá. Entonces, acá sabemos que 10 personas son las que no aprobaron. Veamos si hacemos, por ejemplo, el 25%, ¿sí? El complemento para llegar a 100 de los que nosotros sabíamos que ya han aprobado, multiplicado por 40 personas. Bueno, ¿qué resultado nos va a dar? Nos va a dar 10. Y también podríamos decir que los no aprobados los podemos calcular como de la totalidad de la muestra que hemos tomado, restar aquellos que han sido aprobados, ¿no? Entonces, eso que había anunciado al principio, acá lo tenemos, ¿no? Ya representado como ese valor de 10. Entonces, por este lado, nosotros ya tenemos, ¿sí? Aquí disponible cuáles aprobaron o cuántos aprobaron y cuántos no aprobaron. Sigamos con la lectura. De los aprobados, se sabe que 21 son mujeres.
Entonces acá nosotros ya sabemos que si aprobó y es mujer, bueno, la cantidad de observaciones que tenemos son 21. Y nuevamente, ahora nos movemos por una fila, si sabemos que las mujeres que aprobaron fueron 21 y el total de aprobados fue 30, ¿cuántos son los hombres que han aprobado? Entonces, los hombres que aprobaron lo podemos definir como la totalidad de los aprobados menos el universo de aprobados que es mujer, ¿no? Y que no es hombre. ¿Sí? Aquí tenemos entonces que la cantidad de aprobados son 9. Vayamos con la rama de los no aprobados. Sabemos que de los no aprobados, el 60% son hombres. Si nosotros sabemos que del total de no aprobados, el 60% son hombres, lo que tenemos que hacer es al total de aprobados aplicarle el 60%. 60% por el total de aprobados, de no aprobados, perdón. Entonces, sabemos que no aprobaron 6 hombres. Y si el total de las personas que no han aprobado fueron 10, bueno, la diferencia para llegar a 10 va a ser la cantidad de mujeres que han desaprobado. ¿Sí? Ya estamos casi por completar todo nuestro cuadro. ¿Qué nos quedaría? Bueno, nos quedaría definir cuál es el total. Ahora vamos a sumar la cantidad de mujeres que han aprobado y no aprobado. Entonces, en ese curso había 25 mujeres, ¿sí? Podemos decirlo. ¿Y cuánta cantidad de hombres había en ese curso? Bueno, había 15. Como ven, este total, si nosotros lo sumamos, me va a dar 40, y este total, si nosotros lo sumamos, me va a dar 40. Esto ocurre en este ejercicio en particular, ¿sí? Que tenemos variables dicotómicas, ¿no? Lo vuelvo a repetir, es súper importante, ocurre en este tipo de ejercicios, ¿sí? Podemos plantearlo con este diagrama. Ahora, nosotros acá tenemos el número 40, el número 21, 9, 30, el número 4, el número 6, ¿sí? Pero ¿estos son las probabilidades? Bueno, la respuesta es, no son las probabilidades. Las probabilidades, acuérdense, que es un número que va entre 0 y 1. Entonces, ¿cómo podemos hacer para transformar este cuadrito en un cuadrito que ¿Entre cero y qué dijo, profe? entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1. ¿Cómo podemos hacer para determinar entonces este cuadrito en términos de probabilidad? ¿Sí? Para determinarlo en términos de probabilidad, acá lo estamos analizando como valores absolutos. Es decir, en una muestra de cantidad de personas, hay tantas personas que aprobaron y fueron mujeres, y hay tantas que aprobaron y fueron hombres, ¿no? Entonces, si yo lo quisiera ver en términos relativos, ¿no? Y en términos relativos, ahí ya estamos analizando como variables porcentuales. Nosotros lo que vamos a decir es, si de los aprobados fueron 30, ¿qué porcentaje representa este 30 del total de personas que asistieron a ese examen? Entonces acá lo que vamos a hacer es 30 dividido 40, que son la cantidad de personas, ¿no? Imagínense, concepto de probabilidad simple, ¿se acuerdan? Casos favorables sobre casos posibles. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar la probabilidad de sacar un examen y que haya sido aprobado, ¿no? Tendría que ser los exámenes aprobados, son 30, dividido la totalidad de los exámenes, que son 40. Ahí conseguimos entonces un 75%. ¿Sí? Acá esto me quedó relacionado, entonces vamos a borrarlo para no hacerlo. El 75% fue aprobado, y fíjense un poco que acá arriba tenemos esa pista, ¿no? Que nos dice un total de 40 personas aprobó el 75%. ¿Sí? Si el 75% aprobó, bueno, ¿cuántas personas no aprobaron? No aprobaron 10, y 10 sobre 40 va a representar el 25%. ¿Sí? Si nosotros acá realizamos la suma entre estos valores, nos da 1 o el 100%. Acá nosotros podemos representarlo tantos por 1, acá lo ven en tantos por 1, 0, o si lo ponemos en porcentaje, ahí lo ven en tanto por ciento, ¿no? Si, por ejemplo, a nosotros nos preguntaran cuál sería la probabilidad de elegir un examen al azar y que el examen no esté aprobado, con este cuadrito ustedes ya saben que si elegimos un examen al azar y no está aprobado es 25%. Distinto sería si nos preguntan no está aprobado y es mujer, o no está aprobado y es hombre. Entonces, terminemos de hacer las relaciones correspondientes.
¿Cuántas mujeres han aprobado? 21. ¿Y 21 sobre un total de qué? 21 sobre un total de 40, nuevamente, que van a ser nuestra variable de muestra. ¿Sí? Y si nosotros quisiéramos ver del total de aprobados, ¿no? Esto cambiaría un poquito. ¿Sí? Veamos acá. Los hombres, ¿cuántos fueron? Fueron 9 de 40. ¿Sí? Y acá ya tenemos entonces en términos porcentuales, vamos a ponerlo así, nuestra probabilidad de que haya aprobado y sea hombre. Y lo mismo vamos a realizar con los no aprobados. No aprobados 4 sobre 40, ahí tenemos un 10%, y luego diríamos no hombres y no aprobados son 6 sobre 40, ahí tendríamos un 15%. ¿Sí? Si yo quisiera sumar estas probabilidades, ¿no?, que ya estamos viendo en estos valores, ¿sí?, que tenemos acá disponibles, vamos a ponerle acá algunas comitas más también, así se ve, ¿sí?, voy a llegar al 100%. Si sumo 62,50 y 37,50, llego al 100%. ¿Sí? Entonces, nuestro cuadrito ahora quedó conformado de esta manera, y de esta manera nosotros podemos recoger las variables estadísticas necesarias. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad entonces de elegir un examen y que sea de una mujer? ¿Qué opinan? ¿A dónde tendría que ver en el cuadrito y decir la probabilidad de elegir un examen y que sea mujer? ¿Qué opinan? En el total, profe, de las sumas de las mujeres que fueron aprobados y no aprobados, 62,50. Correcto, muy bien, muchas gracias. Entonces, la probabilidad de elegir un examen y que sea de una mujer es del 62,50%. ¿Sí? ¿Esto cómo sería? Bueno, agarramos todos los exámenes, agarramos uno al azar, y ese puede ser de una mujer, bueno, el 62,50% de las veces que lo hagamos. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de elegir un examen no aprobado? ¿Sí? Esa se podía contestar ahí de una, ¿no?, analizando lo que tenemos acá, pero la probabilidad de elegir un examen que sea no aprobado la tenemos acá representada como 0,25 o 25%, ¿no? Y por último, ¿cuál es la probabilidad que, sabiendo que aprobó, sea hombre? ¿Sí? Entonces acá nosotros vamos a tener que circunscribir nuestro análisis a la probabilidad de que aprobó sea hombre dividido la probabilidad de que haya aprobado. ¿Sí? Y eso lo vamos a transformar en un 30%. Es decir, ¿cuánto representa este valor del valor que tenemos acá?